tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a su curso de métodos matemáticos. Vamos a hablar un poquito del plan de evaluación. Y este plan de evaluación está, distribuido en 4 evaluaciones de cada una del 25%. Como algunos ya me conocen, sin embargo, me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy el profesor Pedro Sánchez, ingeniero mecánico egresado de la UNED. Soy magíster en matemáticas, y literatura, egresado del posgrado de la UNED, abogado de la República, egresado del convenio IETSI con la UNIES de Barinas, y actualmente estudiante de 2 especializaciones, una en Derecho Penal y otra en Derecho Procesal Civil. También, aunado a esto, pues tengo 3 diplomados en la parte de Derecho, varios cursos y también algunos diplomados en la parte de matemática pura. Bueno, aunado, como algunos me conocen, vamos a hablar un poquito de lo que es el plan de evaluación. Como ya les venía diciendo, está distribuido en 4 módulos, en 4 unidades, 4 módulos, 4 unidades en este caso, cada una al 25%. La primera unidad es referente a la introducción a la variable compleja. La segunda unidad está referida a lo que es el análisis de la variable compleja, tiene una ponderación del 25%. La tercera unidad es el análisis de Fourier, que también es 25%. Y la cuarta unidad son ecuaciones de estado. Fíjense una cosa que cada una de estas evaluaciones vale, tiene un valor, una ponderación uniforme del 25%. Por lo tanto, pues, también voy a hacer una aclaratoria que podemos recuperar una de esas unidades. Es decir, que por X o Y circunstancias han salido mal en alguna de estas unidades, la puede recuperar al final en su sección de recuperación. Antemano, este material lo van a encontrar ya en la plataforma, en su plataforma virtual, así como las guías de trabajo. Generalmente vamos a trabajar con la guía de profesora Pili Guerrero, bastante, ahí se es la maestría, pero está muy ajustada también a lo que vamos a ver, me gustó porque está bien explicada, y con ese material pues prácticamente vamos a trabajar toda la parte, o el 80% de la materia, las ecuaciones de estado, pues sí, al final es otra guía, entonces para que tengan eso claro. De igual manera, también van a encontrar el plan y contenido programático, donde van a poder visualizar cada uno de los puntos que tiene la materia, cada uno de los puntos que tiene allí la materia. Una vez aclaradas las dudas, vamos a ver un poquito, digamos aquí, de lo que es eh, la materia. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia y vamos a ubicar eh, la guía de estudio y vamos a hacer una pequeña introducción porque también, con una aclaratoria, dentro de la plataforma ya hay 2 o 3 clases que están grabadas, donde explico con parte de la materia, parte de la primera unidad que vamos a ver, con el seguimiento también. Si hoy de pronto quedan dudas acá, van a consultar también ese material y cualquier duda también me la pueden hacer saber por la plataforma o también me la pueden hacer saber vía WhatsApp. Generalmente vamos a tratar en el 100% utilizar lo que es la plataforma. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar, o vamos a comenzar a iniciar desde la página 2 que hablan de los números complejos. Vamos a ver aquí qué es un número complejo, cómo es la forma de representar un número complejo, la forma polar, forma exponencial, las potencias de raíz. Y vamos a realizar hoy algunos ejercicios resueltos en esta parte. Vamos a iniciar los números complejos, ¿sí? Los números complejos tienen una gran importancia como una rama activa de la matemática pura, la teoría de funciones holomorfas, llamadas también analíticas. Eso lo vamos a ver dentro del contenido. Deben su existencia y mucho prestigio a los éxitos que han tenido al abordar problemas del campo de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? La hidrodinámica, teoría del potencial, entre otros, ¿sí? Inició su existencia independiente
a fines del siglo XIX, cuando la teoría de funciones tradicionales se dividió en teoría de variable real y variable compleja. Por eso un poquito de introducción de historia, digamos. Entonces, bueno, vamos, ahí la tienen después también dentro de su material. Vamos a hablar un poquito de lo que es los números complejos. Fíjate que para iniciar, hacer una breve introducción de son los números complejos, conocemos diciendo que una gran verdad, la necesidad es la madre de las dimensiones. Vamos a ver por qué la guía comienza con diciendo que la necesidad es la madre de las dimensiones. Porque cuando el ser humano, a través del tiempo, se ha encontrado con problemas, él ha buscado o ha tratado de solucionar estos problemas para darle respuesta y seguir con la supervivencia de este planeta. Sí, todas las cosas que hoy en día vemos han surgido por la necesidad del ser humano. Por ejemplo, por qué surgió el teléfono, que surgieron las aeronaves, los aviones, por la necesidad de comunicación, por la necesidad de viajar, por la necesidad de transportarse más rápido. Entonces vemos que todos estos inventos han surgido o han salido de la necesidad del ser humano. Entonces, partiendo de ese hecho y de cómo todas las ecuaciones polinómicas no pueden resolverse en el campo de los números reales, por ejemplo, fíjate que aquí va a ser una aclaratoria. Aquí la guía parte lo que es los números complejos diciendo que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Fíjate que si yo intento de alguna manera factorizar ese polinomio, intento factorizarla, es prácticamente imposible. Entonces ya surge, ahí es donde surge una gran necesidad, porque el x al cuadrado más 1 igual a 0 no se podría factorizar. Entonces no tiene solución en los reales. Pero entonces, cada vez que nos enfrentáramos a un problema de estos, ella nos decía no tiene solución. Entonces, se crea a través de planteándonos este problema tan sencillo, que es que el cuadrado más 1, al no tener soluciones en el campo real, se lleva y se le consigue soluciones en el campo imaginario, en el campo complejo. Es por ello que entonces la raíz de x al cuadrado más 1, cuando yo reemplazo la raíz, x igual a más o menos la raíz de menos, la raíz de menos 1. Entonces, ¿qué pasa con la raíz de menos 1? Que si yo agarro una calculadora y yo busco la raíz de menos 1, él me va a dar un número, él me va a decir que hay un error en la parte real. Pero si yo coloco mi calculadora en modalidad compleja, él me va a decir que es i. Entonces, esto es muy importante aclarar porque la raíz de menos 1 es imaginario, un imaginario. Partiendo de ese hecho, fíjate que nosotros, un número complejo se puede definir como una pareja ordenada de x, y de números reales. Es decir, que z es igual a x, y x, y pertenece a los reales. Yo lo puedo escribir como un binomio x más y. ¿Ok? Si identificamos cada real de x en forma x, 0, resulta que R es un subconjunto del número. Finalmente, visto esto, ya vamos a adelantar un poquito aquí la guía. En pocas palabras aquí, la noción, como esta noción de la unidad, bueno, etcétera, etcétera, aquí es lo que estaba diciendo, con esta noción de unidad imaginaria, y cuadrado es igual a menos 1. Pero si yo despejo ahí, me va a dar la raíz de menos 1. Dice que cuando yo veo una raíz de menos 1, señalada acá, va a ser igual a quién? ¿A quién? A imaginar. La notación más usual es esta que yo estoy mostrando aquí, de representar un número z, es decir, que z igual a x más y que x y pertenecen a real. ¿Ok? Esa es la notación. La pregunta de pronto que ustedes pueden estar haciendo, profesor, en los números complejos se pueden sumar, los números complejos se pueden multiplicar, los números complejos se pueden dividir, los números complejos se les pueden sacar raíces. Claro que sí, los números complejos se pueden sumar, los números complejos se pueden restar,
Los números complejos se pueden multiplicar, los números complejos se pueden dividir incluso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos números complejos, ¿no? En esta parte, yo tengo z más w. Supongamos que mi primer z es x, y, y mi segundo z, lo que estoy viendo aquí es a más y b. Yo pudiese decir aquí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar lo que es la parte real, entre paréntesis, más la parte que imaginaria, entre paréntesis. Y por eso que nosotros vamos a encontrar aquí que este va a ser x más a más y más b por un número imaginario. Fíjense que cuando vamos a sumar complejos, entonces es muy sencillo. De manera resumida, va a ser la parte real más separado más la parte imaginada. Ahora muy bien, si yo tengo, en este sentido, yo tengo multiplicando los números complejos, que es z por b, en este caso, cuando voy a multiplicar complejos, voy a hacer una especie de propiedad destructiva. Es decir, como se ve aquí, ¿de dónde sale esto? Multiplicar x por a más x por ib más y por a más y cuadrado, o sea, lo que es y por y cuadrado de y por b. Y de reagrupar lo que es finalmente parte real más la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando yo reagrupo o cuando yo reescribo, esta parte me va a quedar que es la parte real más la parte imaginaria. ¿Correcto? Fíjense que si a mí se me olvida en el examen, esto no es una fórmula como tal, para hacer la multiplicación de complejos de una propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al final, cuando ya resuelva todo, me van a quedar por ahí y por i, y cuadrado que va a ser menos 1, y al cubo que va a ser menos i, ¿sí? Y vamos a agrupar allí, vamos a tener la parte real, en este caso, más la parte imaginaria. Dice el sistema de los números complejos es, en consecuencia, una existencia natural del sistema de números reales. Y gracias a esto, el conjunto, conjunto con las operaciones de adición y multiplicación definidas previamente forman un cuerpo. Es decir, que como forman un cuerpo, ellos van a tener determinadas propiedades. Y aquí es donde debe entrar, digamos, las propiedades de los números complejos. ¿Es decir, dos complejos se pueden sumar? Sí. Y dos complejos que pueden, el orden de los sumarnos no altera el resultado de esos complejos también. Sí. Parte, la buena noticia de acá es que parte de los que son, digamos, muchas operaciones que se crean en el conjunto de los números reales se van a transformar, se van a traer, por lo menos fíjate, entonces la edición es una operación cerrada, sí. La edición es una operación cerrada, ¿por qué? Porque yo puedo sumar un número complejo, z más w, y ese va a ser igual a w más z. ¿Ok? Entonces cerrado. La edición es asociativa, sí. También ocurre lo que ocurre en los mismos números reales. Yo puedo asociar. Tengo tres números complejos. Tengo el complejo B más el complejo Z más el complejo Y. Yo puedo agrupar B más Y o B más Z en un lado y Z más y W en el otro. Se pueden asociar, como estoy señalando aquí. Aquí, por lo menos, en el ejemplo que tengo un complejo Z, tengo un complejo B y tengo un complejo W. Yo puedo agrupar al final lo que es B más W. Igual a quién? A Z más B más W. ¿Correcto? Muy bien. Dice existencia de un elemento neutro para la adición denotado por E tal que. ¿Qué pasa? Al igual que los números reales, los números complejos también tienen su elemento neutro. Es decir, yo puedo tener un ejemplo, el número neutro de los números reales, recordando un poquito, era el número 0, ¿sí? Porque cualquier número de la adición que yo sumara con 0 me daba el mismo número. Porque recuerde que también está el elemento neutro, los números reales,
que es en la operación de producto, que era el 1. Pero hablemos de la adición, que es el inciso C de acá. Dice, ¿existe un elemento neutro para la adición? Sí existe un elemento neutro. ¿Y qué va a hacer este elemento neutro? Va a ser 0 ni más 0 ni, pero 0 en la parte real, corrijo, más 0 en el. Ahora dice, para cada z que pertenece al conjunto C es complejo, existe un inverso aditivo denotado por menos z, tal que z más z le da el elemento neutro. Fíjate que esta parte, si nosotros la vemos desde este punto de vista, está ligada o está compenetrada a lo que es la parte o el elemento simétrico, lo que se llama el elemento simétrico o aditivo, en lo que es la suma de reales. Porque si no, le decía a usted por lo menos cuál es el elemento inverso aditivo del 5, el menos 5. Y si era el menos 5, ¿cuál es el inverso aditivo? Pues 5. Es el opuesto a. De igual manera, en los complejos pues se va a cumplir lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el inverso aditivo de z es menos z. Y al sumarlo, pues me da el elemento neutro. Dice aquí, la adición es conmutativa. Sí, la adición es conmutativa. Ya lo había explicado, que si yo tengo están diciendo aquí, z, w, que pertenece al conjunto de los complejos, entonces encontramos que z más w es igual a w más z. Dice, la multiplicación es una operación cerrada en C. Sí, la multiplicación también es una operación cerrada en C. Porque si yo tengo un número z, z por w, y yo los multiplico, al igual que la suma es cerrada también para los complejos, si yo sumo dos complejos, me va a dar un complejo. Pero si yo también multiplico un complejo, me vuelve a dar ¿qué? Un complejo. La multiplicación es asociativa para el conjunto de los complejos, sí, también. Porque si yo tengo tres números, por lo menos el caso que yo tengo aquí, z, b más w, que dice números complejos, y yo tengo mi primer z, luego lo multiplico por quién, por b y por w, z, b por w es igual a quién, a z, b por w, se está cumpliendo la propiedad asociativa de los complejos y los productos. Dice H, existencia del elemento neutro para la multiplicación, el cual es el número 1 más 0, es decir, es el número o la manera que uno puede expresar el número complejo, que era parte real, no parte imaginaria. Aquí la parte va a tener solamente parte real, que en este caso va a ser la unidad, y la parte imaginaria, este número complejo va a ser 0 y. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, perdón, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo, en este caso, y estoy hablando de que la existencia del elemento neutro de los complejos, que va a ser el elemento neutro que va a ser el número complejo 1, parte real, más 0 y. Ahora, dice el inciso I, todo complejo no nulo, Z, admite un inverso altivo, denotado por Z a la menos 1 tal que. ¿Qué significa esto? Que cuando yo multiplique por el inverso aditivo, el inverso de ese número, me va a dar el elemento neutro de la multiplicación del número complejo. Es decir, que tiene que dar 1 más y c. ¿Ok? Me tiene que dar el elemento neutro de la multiplicación. Dice, ¿la multiplicación es distributiva respecto a la adición? Sí. ¿Qué significa el inciso 2? Que si yo tengo un número z por paréntesis, un número b, perdón, bajo un número w, o sea, yo tengo z más paréntesis por b más w, yo puedo aplicar una propiedad distributiva de qué, de eso. Puedo decir z por b, z por w, ¿correcto? Entonces continuamos aquí en este mismo orden de ideas. Dice la diferencia esencial que presenta el conjunto de los números complejos en relación al cuerpo de los números reales consiste en que no es ordenada. Esto es para cada par real, X y Y, siempre es posible saber quién es mayor a quién. Es decir, X es menor que Y o Y es menor que X. O lo que se le llama la ley de tricotomía.
Me explico. La ley de tricotomía es que es aplicable únicamente a números reales, es que siempre cuando maneje los números reales, yo voy a saber quién es mayor que quién. Me explico. Si yo le digo a ustedes que los números positivos, en tu masa de los ceros, va a ser mayor. Me explico. 20 es mayor a 5. Sí, por supuesto. 20 está más alejado del cero que 5. Y si estamos en los negativos, números reales, en que si el cero llega a cero, va a ser mayor y el sistema de cero. Y cualquier positivo en los reales va a ser mayor que cero, pero también va a ser mayor que cualquier número negativo. Pero ¿qué pasa? Por la gran diferencia que hay en los números complejos, que la ley de la dicotomía no se va a aplicar, porque es muy diferente. Yo pudiese decir, bueno, ¿quién es mayor? Un ejemplo, z igual a 3 menos 7i, o z igual a 2 más 3i. No, no se puede determinar cuál es el mayor. Tendría que hacerse un estudio más a profundidad, pero no se puede determinar de primera vista con los números reales cuál es el mayor. Entonces dice, mientras que en z esto no es posible, ya que para cada parte del número complejo, x más y un ejemplo, y w, a más y b, no es posible determinar si z es menor que w o w es z. Entonces, ya conocía las expresiones de que es un número complejo, de sus propiedades, tanto en lo que es las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división. Dice, vamos a ver algunas herramientas para poder realizar operaciones con números complejos. ¿Ok? Entonces aquí más adelante le dicen, dice, la parte real de z se denota por r real en z. Es decir, que cuando ustedes vean en la guía, en esta misma guía, y vean R de E entre paréntesis, esa es la parte real que significa que G. La parte imaginaria de Z se denota con IM de Z. ¿Qué significa eso? Que si yo veo IM de Z es Y. Entonces, vamos a estar claros, si me parece R de E entre paréntesis de Z, es lo mismo de la parte real que es X. Y si me parece I de M de Z, es la parte eh, imaginaria de ese equipo. Fíjate que también es posible hablar de conjugado, y es posible hablar de conjugado en un número complejo. Si yo les planteo cuál es el conjugado de un número complejo, el conjugado será, si yo tengo un par, o tengo un complejo X más Y, su conjugado ¿qué es? Si yo tengo un complejo X más Y, su conjugado es X más ¿quién? Más Y. Pero si yo tengo X menos Y, su conjugado ¿qué es? X más Y. ¿Ok? Por ahí vamos bien. Dice, ahora si z no es nulo, entonces también se puede calcular lo que es el inverso aditivo con esta fórmula. El inverso aditivo es x entre x al cuadrado más y cuadrado menos y entre y entre x al cuadrado más y cuadrado. De esa manera, empiecen a calcular lo que es el inverso aditivo del número complejo. Ok, bueno, aquí hay algunas cositas. Vamos a ver por acá. Fíjate que también los complejos se pueden, que usted estará preguntando, profesor, pero ¿cómo yo hago para buscar lo que es, lo que es por lo menos un número complejo? Porque vamos a estar claros que los números reales se ubican sobre una recta real, y sabemos que lo que está al lado derecho es lo positivo, lo que está al lado derecho es cero positivo, lo que está al lado izquierdo es cero negativo, pero en los números reales se va a tener que utilizar un plano para poder escribir el número, perdón, el número complejo, perdón, se va a tener que utilizar un plano para poder escribir lo que es ese número complejo. Por ejemplo, si yo aquí tengo z más y, como está aquí, como está aquí, entonces aquí va a tener parte real x, parte real y, ¿verdad? Entonces aquí, parte real x, parte real y, voy a tener este número complejo que es x más quién, más y, voy a tener que ubicar, es muy parecido, prácticamente igual, el plano cartesiano, que era un eje horizontal y un eje vertical,
Al eje horizontal aquí lo voy a llamar parte real de z, que es igual a medio, ya lo dije ahorita, ese me va a escribir a lo que es x, y la parte imaginaria de z, que va a ser el eje vertical, va a ser la y. Entonces, por lo tanto, si mi número complejo es 3 más 3i o i3, que es lo mismo, entonces será, vamos a colocarlo para que quede mejor, 3 más 4i, entonces será 3 en la parte real y 4 en la parte imaginaria. Y de esta manera yo voy a escribir un vector que va a partir del origen hasta el extremo y va a ser una especie, va a ser un vector, lo que voy a escribir ahí en ese plano. Y de esa manera estaría representado lo que es un número complejo. Ahora, cuando se utiliza a efecto de representar geométricamente los números complejos x más y en el plano? XY se llama plano complejo. Como ya lo venía explicando, al eje X se le denomina eje real y al eje Y se le denomina eje imaginario. Fíjense que también como se está haciendo la analogía de que cuando se representa un vector del, en un plano cartesiano, en la parte real, y eso me lo estoy trayendo a la parte compleja, en la parte real ese vector tiene módulo, dirección y sentido. Acá también va a tener módulo, y ese módulo, ¿cómo va a ser? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada. Es decir, si me lo dan también el número escrito como la parte imaginaria, en la parte real de z, la parte imaginaria de z va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, o la raíz cuadrada de la parte real de la R al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, aquí en la parte de abajo observamos que hay representado un número complejo en, en- en diferentes partes del plano imaginario. Por lo menos aquí está en el primer cuadrante del plano imaginario, que es x más y, las dos componentes, tanto la parte real como la parte imaginaria, son positivas. Aquí en el segundo cuadrante, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Y aquí en el tercer cuadrante, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, y aquí en el cuarto cuadrante la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Bueno, una vez visto esto, nosotros vamos a ver lo que son las propiedades del módulo. Nosotros sabemos que sea z, w, si estamos en números complejos, entonces el módulo de z, si el número imaginario es, en este caso, es el elemento neutro, es el número 0i más 0, perdón, 0 en la parte real más 0i, pues me va el número, el módulo va a ser equivalente al 0 o el elemento neutro del número complejo. Aquí hay alguna propiedad de la multiplicación, que si yo tengo un número multiplicando de manera, en valor absoluto, entonces esos dos números, perdón, de manera modular, tengo dos números aquí, z por doble, y yo lo puedo separar como el módulo del valor absoluto de z por el módulo del valor absoluto de w. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si podemos tocar por aquí algo de lo que está adelante. Yo creo que por tanto el tiempo se nos fue el tiempo. Fíjate que dentro de la plataforma van a encontrar unos videos que va a explicar eh, un poco más a profundidad la guía, pero vamos a adelantar algo aquí de lo que es la forma polar del complejo. La forma polar del complejo es que yo pueda escribir el número, bien sea como de esta manera: módulo del número por el coseno de tita más y seno de tita. Me explico. Ese número que inicialmente yo no tengo como el par x más y, yo lo puedo representar de esta manera, como módulo de z por el coseno de tita más y seno de tita. Entonces, ¿qué pasa? Este módulo de z, ya vimos que lo vamos a calcular con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y este tita lo vamos a ubicar de acuerdo al cuadrante que él tenga. Es decir, si el tita está en el primer cuadrante, entonces el módulo va a pertenecer
perdón, el módulo no, el TITA va a ser directo, pero ¿qué pasa si él ya no está en el primer cuadrante y queda en el segundo cuadrante? Que yo voy a tener que buscar ese TITA a partir del eje X positivo hasta el tal ángulo y va a ser 180 grados más el ángulo alto. Y si él está en el tercer cuadrante, va a ser 180 grados más el ángulo alto. Y si está en el cuarto cuadrante, va a ser 370 grados menos el ángulo alto. ¿Correcto? Bueno, mis estimados estudiantes, por hoy, se me fue el tiempo, no creo que tengo otra clase ahorita. De todas maneras, están invitados a que revisen el material que está en plataformas, como los libros, textos. Revisen ahí, hay 2 videoclases, que cosas que tienen alguna inquietud, que no las ubiquen, me lo hacen saber vía plataforma, o me lo hacen saber también vía WhatsApp. Generalmente tratemos de utilizar la plataforma, que es nuestra aula virtual, nuestro enlace, para darle formalidad y que eso quede precedente allí, que se consultó. Me lo hacen saber. Estamos siempre a la orden por acá. Les deseo el mayor de los éxitos de la materia. Creo que nos quedan 3 encuentros más. Un encuentro con comunidad, este encuentro más que todo. Y les hago hincapié que estudien lo que es suma, resta, multiplicación, división de complejos. El examen no se va a salir de la guía. El examen va a estar enfocado, está dentro de la plataforma. Y bueno, estamos a la orden para cualquier duda, lo pueden consultar vía plataforma, preferiblemente, o vía WhatsApp, 0424-731-2714, y vía correo electrónico también. Que tengan una feliz tarde y estamos en contacto. El mayor de los éxitos para ustedes.